Good afternoon, students. En esta oportunidad vamos a realizar el área de personalización hoy miércoles 5 de mayo del 2021. Para ello, vamos a saludarnos el día de hoy. Bien, chicos, yo quiero saludarlos con un fuerte abrazo, ¿no? Y cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga siempre, que los siga guardando. Ok, vamos a recordar nuestras normas virtuales. Una de las normas virtuales son que debemos de prestar mucha atención, ¿no? Levantamos nuestras manos para opinar, mantenemos o trabajamos en un ambiente limpio y ordenado, trabajando con nuestras cámaras encendidas y nuestros audios encendidos y apagados cuando sea necesario. Bien, antes de ingresar a la época preinca, quiero que observes y quiero que recuerdes, ¿ya? Quiero que recuerdes acerca de los hombres antiguos en el Perú, ¿ok? Pues, bien, chicos, quiero que prestes mucha atención al vídeo. El desarrollo del ser humano. Hace miles de años, en algún lugar del África, empezaron a desarrollarse los primeros seres humanos. Estos hombres y mujeres no eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. Primero, adquirieron una posición erguida. Luego el pulgar de la mano se convirtió en un dedo que se oponía a los otros. La capacidad craneana aumentó y la mandíbula se achicó. Y así, a lo largo de miles de años, mientras iban cambiando, fueron poblando todo el planeta. Poblando América. Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua, así que entre ambas zonas había tierra. Así, sin darse cuenta, estas pequeñas bandas de seres humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumachay y Jayhuamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna.
La domesticación de animales. Mucho tiempo después, hace más de 5000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos. Y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas. Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payar fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticarlas. La pesca. La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los paijanenses, que vivían en la zona de Lambayeque, fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después, cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes. Con estas redes, la pesca se desarrolló muchísimo. Manejando la tierra, el agua y el clima. A pesar de que la gente había domesticado muchas plantas, todavía no podía producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Para mejorar las tierras donde cultivaban, secaron pantanos, sacaron malezas y piedras y aplanaron y removieron las tierras. En algunos lugares construyeron en las laderas de los cerros sencillas terrazas de cultivo, con el fin de aprovechar mejor el agua. Empezaron a construir acequias muy simples. Para saber cuándo iba a llover, cuándo los ríos traerían más o menos agua, cuándo debían empezar a sembrar y luego cuándo cosechar, comenzaron a elaborar calendarios que les permitirían observar con más cuidado la naturaleza. Algunos se volvieron expertos astrónomos. Rica herencia en plantas domesticadas. Nuestro territorio se caracteriza por tener diferentes ambientes. Por eso la gente de las distintas regiones pudo domesticar alrededor de 180 tipos diferentes de plantas. Entre las plantas alimenticias sobresalen la papa, la oca, la mashua, el oyuco, la quinoa, el tarwi, la cañigua, la kiwicha, el yacón, la yuca, el maní, el camote, la calabaza, el ají, el frijol, el payar, el maíz, el tomate, la chirimoya, la lúcuma. Además, se domesticó el algodón, que sirvió para la textilería. El algodón, nativo de nuestro territorio, es especial, pues es de color desde el beige claro al marrón oscuro, pasando por el verde almendra. Este tipo de algodón es único en el mundo. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar directamente a lo que es nuestra cultura del día de hoy. Vamos a tratar. ¿Listos? Por el tubo. Chavín. Grandes astrónomos. Hace más de 3000 años, en un territorio llamado Chavín de Huántar, se desarrolló una cultura muy importante, Chavín. Sus pobladores construyeron allí, en una pequeña quebrada,
grandes templos que les permitieron observar muy bien los astros. Los sacerdotes que dirigían estos templos eran grandes astrónomos y desde zonas lejanas venía mucha gente para consultarles cuándo llovería, para saber cuándo debían sembrar lo que después sería su alimento. La gente creía que estos sacerdotes se comunicaban con los dioses y que estos les transmitían importantes conocimientos. En honor a esos dioses, los sacerdotes mandaron hacer grandes esculturas de piedra como el Lanzón, el Obelisco Tello y la Estela de Raimondi. Todas ellas tienen apariencia feroz, pues fue así como sus pobladores imaginaron a sus dioses. Paracas. Bien, mis amores, para la siguiente clase estaremos visualizando lo que es la cultura Paracas. Bien, chicos, entonces, cuando hablamos de la cultura pre-inca, recuerda que cuando hablamos de pre, quiere decir antes de los incas. Son personas que existieron antes de los incas. Recuerda que el antiguo peruano logró sustentar su alimentación, ¿no? Ellos empezaron con lo que es el sembrado, no la agronomía. Ahora, ellos sembraron diferentes semillitas, ¿verdad? Eso es lo que que observamos en nuestro video. Ellos realizaron, ¿no?, su principal función que ellos tuvieron, o su principal sustento, ¿ya?, fue la agronomía. Bien, chicos. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura chavín, una cultura muy importante. Ellos en su actividad principal fue la agricultura, o sea, ellos sembraron, ¿no? Ellos sembraron, ellos cosechaban, ellos fueron agricultores, grandes agricultores, y con eso vivían, ¿no? Ese era su sustento. Ahora, dentro de la ubicación geográfica, tenemos que se ubica en el departamento de Ancash, ¿no? La cultura chavín se desarrolló en la cultura de Ancash y fue descubierta por el señor Julio César Tello. Este señor, Julio César Tello, fue quien descubrió a la cultura chavín. Vamos a ver sus características. Recuerdos, muy bien. Los chavines, ¿ya? Los chavines, ellos, ¿qué hacían? Cazaban animales, pescaban, no solamente pescaban, sino también cazaban aves silvestres para que puedan alimentarse. ¿Qué más hacían? Ellos cultivaban, para que se puedan alimentar, ellos cultivaban, ¿no? ¿Qué cosa cultivaban? El maíz, la papa, la oca, la quinoa, ¿verdad? Ellos cultivaban para que se puedan alimentar, o sea, puedes ver, ¿no? El maíz, ¿cuántos años de descubrimiento tiene? La papa, la maca, la oca, la quinoa, ¿cuántos años de descubrimiento tienen? Muy bien. Dentro de ello, también la cultura chavín desarrolló lo que es la arquitectura. El pueblo chavín construyó grandes templos de piedra. ¿Qué construyó? Grandes templos de piedra, ¿no? ¿Para qué? Para sus dioses. Ellos decían, ¿ya?, que si ellos fabricaban un templo, sus dioses iban a estar ahí, iban a habitar ahí juntamente con ellos. Bien, ellos también desarrollaron lo que es la cerámica. Esto de acá es una cerámica, ¿no? Ellos fueron monócromas. Monócroma significa un solo color. ¿Qué significa? Un solo color. Ahora, también tuvieron una escultura. Ellos realizaban todas sus cosas, todas sus esculturas en base de piedra. Pero algo muy importante, en la estela de Raimondi, esta es la estela de Raimondi, ¿ya? Si tú observas bien en la parte de acá, se parece a alguien, ¿no? Y es el dios Huiracocha. Aquí está para que lo puedas observar mucho mejor. ¿Listo? Este es el dios Huiracocha, su dios principal de la cultura
Muy bien, chicos. Entonces, observa. ¿Qué es lo que tiene este dios? Tiene 2 báculos de oro. Muy bien. Tiene una cabeza de... Muy bien. También ellos realizaron el obelisco Tello. El obelisco Tello mide un aproximadamente 3 metros, ¿no? En sus imágenes tenemos a lo que son el jaguar, el cóndor, la serpiente, ¿no? Y todo es en base de piedra. También tenemos al lanzón monolítico. El lanzón monolítico, ¿ya? Parece un inmenso cuchillo de piedra, ¿no? Parece que fue un inmenso cuchillo de piedra. Pero bien, observa en la parte de acá, ¿no? ¿Cómo tiene su cabeza? Muy bien. Su cabeza es de forma de un felino. ¿Qué cosa es un felino? Puede ser un gato, puede ser un león, un tigre, una pantera, ¿no? Su cabeza tiene forma de un felino, pero el rostro, ¿ya? Pero el rostro tiene forma de humano. El rostro tiene forma de humano. Esa es una característica muy importante, ¿no? De nuestro lanzón monolítico. Otra de las cosas que también tiene esta cultura son las cabezas clavas. Estas cabezas clavas eran tallados en piedra, ¿no? Y también eran colocados en los muros de los templos, ¿no? ¿Qué cosa decía? ¿Para qué lo colocaban ahí? ¿Para qué tallaban y lo dejaban ahí en los muros de los templos? Ah, ya. Ellos decían que estas cabezas clavas eran los guardianes del templo, ¿no? Para que cuidaran. Ellos, estas cabezas clavas se encargaban de cuidar, ¿no? ¿Para qué? Porque no habría quizás alguien por ahí que está merodeando y ellos los asustaban, ¿no? Entonces, las cabezas clavas, ¿ya? Ellos creían que las cabezas clavas iban a asustar a toda aquella persona que llegaba desde lejos, ¿no? Decían, wow, qué cabezota, de un hombre gigante podría ser, ¿no? Entonces no nos acercamos. Ah, ya. Entonces, de esta forma y con ese pensamiento, ellos colocaron la cabeza clava de poder quizás espantar a las personas que llegaban o a los extraños, ¿no? Bien, ellos también desarrollaron lo que es metalurgia. Cuando hablamos de metalurgia, estamos hablando de un trabajo en oro, plata y cobre. ¿Listo? Ellos desarrollaron diferentes cosas, ¿no? Como puedes observar aquí. Ya pudimos visualizar, ya visualizamos lo que es el video. Ahora sí vamos con nuestra ficha. ¿Qué te dice tu ficha? Las culturas pre-incas, recuerda muy bien, el antiguo Perú o el antiguo peruano logró sustentar su alimentación en base a la agricultura. ¿Qué significa pre-inca? Pre antes, inca antes de los incas, o sea, los hombres antes de los incas. Muy bien. Una de las culturas que estamos desarrollando el día de hoy es la cultura chavín. ¿Listo? La cultura chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. Fue una de las culturas más antiguas de la civilización del Perú, ¿no? Ellos tenían como dioses no solamente al dios Huiracocha, sino también le hacían culto al jaguar, al cóndor, a la serpiente, ¿no? Esos eran sus dioses. Bien, ahora, el descubridor. ¿Quién descubrió? ¿Recuerdas quién descubrió? Fue el señor Julio César Tello. Ese señor fue un arqueólogo, ¿no? Donde él descubrió impresionantes esculturas de piedra como el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco Tello y las cabezas clavas. ¿Cuáles son? Aquí están.
Recuerda que en su cerámica ellos fueron monócromas. Monócromas significa que ellos utilizaban un solo color y fue el negro. Esta es la escultura Estela de Raimondi, que tenía al dios Huiracocha. Tenías el obelisco Tello, que tenían los dioses, ¿no? Tenía el jaguar, el cóndor, la serpiente. El lanzón monolítico, que tenía la forma de un cuchillo, ¿no? Tenía un rostro de felino con rostro humano. Bien, y estas son las cabezas clavas. ¿Quiénes eran las cabezas clavas? Los guardianes del templo. Muy bien. Bien, chicos. Su cerámica fue de un solo color. ¿Qué color era? Negro, ¿no? Un solo color y fue el negro. Siguiente. La cultura chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, ¿no? Los hombres chavín fueron hábiles escultores en piedra, ¿no? Ellos tallaban la piedra. Bien, vamos con nuestra ficha. Completa el esquema con ayuda de tu profesora, ¿ok? La arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, bien, entonces, ¿cuál es el principal centro arqueológico? ¿Recuerdas cómo se llama? El templo. ¿Dónde lo vimos eso? Aquí, ¿no? Recuerda que ellos realizaron un templo de piedra. Su templo era de piedra. Todo era construido a base de piedra, ¿no? ¿Dónde estaba su dios? ¿Cómo se llamaba su dios? Aquí está su dios, Huiracocha. Muy bien, Huiracocha. Bien, en la cerámica, ellos fueron monócromas. ¿Qué significa monócromas? Que utilizaban un solo color. Ellos fueron monócromas. No utilizaban un solo color y ese color fue el negro. La cultura chavín se ubica en el departamento de Ancash. Muy bien, se ubica en el departamento de Ancash. Ellos fueron grandes escultores. Ellos realizaron, ¿qué cosa realizaron? El lanzón monolítico. El lanzón monolítico que tenía forma de un cuchillo, pero a la vez, ¿ya? Pero a la vez tenía en sus imágenes, tenía a una super cabeza, ¿verdad? Que era tallada, pero tenía forma de felino con rostro de persona, de humano. En la siguiente imagen tenemos a la estela de Raimondi. En la estela de Raimondi, ellos ahí esculpieron lo que es a su dios Huiracocha. También tenemos a la cabeza clava. La cabeza clava era uno de los guardianes del templo sagrado. Muy bien, copia en tu ficha. Puedes colocarle pausa y copiar en tu ficha. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora sí nos despedimos y todos decimos good